Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a continuar con las etapas para aplicar el método de Cross para la resolución de estructuras hiperestáticas que ya comenzaron en la clase anterior. Eso en la primera parte de la clase. Y después, en una segunda parte, vamos a ver la aplicación en un ejemplo práctico aplicado a una estructura hiperestática de vigas de tramos continuos. Bien, como empezaron a ver la clase pasada, estuvieron viendo cuál era el objetivo del método de Cross. Y vamos a recordarlo un poquito para dar continuación a estos pasos para aplicar el artificio del método. Habían visto que el objetivo del método era conocer el valor de los momentos en los extremos de las barras a través del estudio de los giros. Y para ello, el método de Cross fija los nudos, aquellos nudos de la estructura donde no conocemos los momentos. Es decir, que está aumentando el grado de hiperestaticidad de la estructura, pero ello tiene la ventaja de que pone a la estructura en una situación conocida. Y ello nos permite acercarnos y hallar los valores de los momentos en los extremos de las barras en una situación conocida. Después esos aparatos fijadores se van a ir quitando paulatinamente hasta que lleguemos a los valores de los momentos finales, que es el objetivo del método. Entonces, bien, en la clase pasada abordaron los 3 primeros pasos para aplicar el artificio, y allí, en esos 3 primeros pasos, se estudiaron tramos aislados de barras con distinta situación de vínculo o situación de carga para determinar el ángulo de giro en los extremos de esas barras aisladas, también para determinar el coeficiente de transmisión, que el coeficiente de transmisión lo aplicábamos en aquellas barras donde uno de sus extremos estaba frenado y en el otro extremo se aplicaba un momento. Y ese momento producía un giro. Bueno, entonces a través del coeficiente de transmisión podíamos determinar qué ocurría en el nudo frenado cuando se daba esa situación de carga. También determinaron los momentos los momentos de fijación o momentos de empotramiento perfecto, que son aquellos momentos que se tienen que aplicar en esos aparatos fijadores para fijar los nudos y mantenerlos en condición de giro nulo. A través del estudio de 3 casos genéricos y a través de la combinación de ellos se puede llegar a tabular los momentos de empotramiento perfecto para distintas situaciones de carga y de vínculo que están tabulados en una tabla que ya la estuvieron viendo, pero después la vamos a ver aplicada al ejemplo. Hasta ahí llegaron la clase pasada. En la clase de hoy vamos a abordar los 2 últimos pasos, el 4 y el 5, pero aquí ya no vamos a trabajar con tramos aislados, sino que vamos a trabajar con tramos que concurren a un nudo. ¿Y qué pasa cuando aplicamos el aparato fijador en ese nudo que concurren varias barras al momento de soltar el nudo? ¿Qué está pasando con la estructura? ¿Sí? Y por último, en el paso 5 veremos el artificio propiamente del método, cómo se aplica a una estructura muy sencilla.
Bien, entonces, en el paso 4, como les decía recién, nosotros vamos a partir ahora de una estructura en la cual concurren varias barras a un nudo, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando soltamos ese nudo? Quitamos el aparato fijador. Esta situación, que en este caso está abordada con un ejemplo bastante teórico, pero que es sencillo y permite visualizar qué pasa cuando en un nudo concurren más de dos barras, dos o más barras. Porque esta situación en definitiva es la que nos vamos a encontrar en una estructura real, ¿verdad? En una estructura hiperestática real donde concurren dos o más barras en un nudo. Entonces, bien, vamos a suponer que en el nudo A concurren 4 barras, 3 de ellas, la 1, la 2 y la 3, están vinculadas en su otro extremo a vínculos que están allí expresados como una articulación doble en D y en B y en C empotramientos. Esos 3 vínculos se supone que son vínculos a tierra, o sea que ya están dados como dato, ¿sí? Y la barra número 4 es una ménsula en la cual tiene aplicada una carga puntual en su extremo. Y esa es la única carga con la cual vamos a trabajar para esta estructura ahora. Ahora bien, si nos concentramos, si estudiamos la ménsula y analizamos qué pasa cuando esa carga puntual está actuando en el extremo de la ménsula, esa carga, perdón, está provocando en el nudo A un momento, al que le llamamos M sub A, el momento en A, que es igual a la fuerza por la distancia, como está expresado allí. Ahora bien, para aplicar el artificio de Cross, lo que se hace es frenar, colocar aparatos fijadores, un freno, en aquellos nudos donde desconocemos los momentos. De tal manera que ese aparato fijador impida el giro del nudo, ¿sí? Es como si yo sujetara el nudo A con mi mano y impidiera que gire ese nudo. Ahora bien, cuando yo tengo el aparato fijador colocado y está actuando la carga puntual en la ménsula, el aparato fijador, en el nudo A, aparece un momento freno, le llamamos momento freno, ¿verdad? Porque es el momento que tiene que aplicar el nudo para que no haya giro, para giro nulo, como dice allí. Entonces el aparato fijador tiene que aplicar ese momento en A con ese sentido y para que no gire, ¿verdad? Ahora, si quitamos el freno en A, ahora, ¿qué pasa? Si el aparato fijador tenía que hacer un momento horario con una determinada magnitud para que no girara, en el momento que quitamos el aparato fijador, el nudo gira, ¿verdad? O sea que las barras que concurren en A van a girar un cierto ángulo como está expresado allí. Y esas barras se van a deformar. En el caso de la ménsula, como tiene un extremo libre, la deformación de la ménsula solo acompaña el giro, ¿verdad? No se va a oponer a ese giro. Pero las otras 3 barras, la barra 1, 2 y 3, al tener otros vínculos a tierra, van a sufrir las deformaciones que están allí representadas en línea punteada roja, ¿verdad? Y esos giros son provocados por este momento en A con el sentido opuesto que tenía el aparato fijador. Si el aparato fijador tenía que hacer un sentido de giro horario para que el giro fuera nulo, cuando yo lo suelto, el momento
El nudo va a querer girar con sentido antihorario, por eso es menos A. Ahora bien, ese es el momento en el nudo, pero ¿qué pasa con cada una de las barras? ¿Qué valor de momento asume cada tramo, el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3, en relación a ese momento menos MA? Ahora bien, por hipótesis, se admite que todos los tramos concurrentes al nudo tienen que tener el mismo giro, o sea, el mismo ángulo de giro, lo cual es lógico, ¿verdad? Porque si las barras giran, no, el tita 1, tita 2 y tita 3 fueran ángulos distintos, no se mantienen los ángulos entre las barras y, bueno, allí rompería la estructura. Entonces, es condición de que en un nudo las barras tienen que girar con el mismo ángulo. Además, como ya vieron en la clase pasada, que se estableció cuál era la expresión matemática para el giro y cómo vinculaba esa deformación del giro con las causas que lo producen, que son los momentos. Allí están las tres expresiones para cada uno de los ángulos, tita a sub 1, a sub 2 y a sub 3, y el ángulo de giro está relacionado con el momento que lo produce a través de la rigidez flexional. Recordando un poco los conceptos que ya se vieron en la clase anterior, la rigidez flexional, allí expresada, está representada por gamma por capa. O también vamos a ver que en el práctico, en vez de gamma, vamos a utilizar alfa, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que el giro y el momento se relacionan a través de la rigidez flexional, en la cual intervienen a través de gamma o de alfa los vínculos que tienen en sus extremos esas barras, y a través de capa la rigidez de esa barra, en el cual intervienen el módulo de elasticidad, la inercia y la luz o longitud de la barra. Entonces, se relacionan a través de esa rigidez flexional. Por otra parte, el momento en el nudo A, o sea, menos MA, como está expresado allí en el gráfico, se tiene que repartir entre los tramos de manera de cumplir la siguiente expresión, es decir, que la suma de cada uno de los momentos que hay que aplicar en las tres barras para que las tres giren el mismo ángulo, esos tres momentos de cada una de las tres barras tienen que sumar menos MA. Y en base a estas expresiones anteriores, y sustituyendo alguna de ellas, vemos que igualando las expresiones de los ángulos de giro, es igual a el cociente entre el momento menos MA sobre la suma de las distintas rigideces flexionales de las barras que concurren al nudo A. Lo cual lo podemos expresar de esta manera, en el denominador como sumatoria de gamma capa o de alfa capa, como usaremos en el práctico. Si ahora nos concentramos en el tramo 1, por ejemplo, y nos quedamos con la expresión para el tramo 1, despejando el valor del momento de A sub 1 para la barra 1, vemos que en el otro lado de la ecuación, menos MA aparece multiplicado por este parámetro que vamos a denominar como coeficiente de repartición. Si esta expresión la generalizamos para un tramo cualquiera, la definición del coeficiente de repartición, de la expresión matemática del coeficiente de repartición, es esta que está recuadrada en rojo, donde en el numerador se coloca la rigidez flexional del tramo que se esté considerando, por ejemplo, de la barra 1,
y en el denominador se coloca la sumatoria de los gamma kappa o alfa kappa de todas las barras que concurren al nudo A. O sea, es decir, la rigidez flexional de la barra 1 más la rigidez flexional de la barra 2 más la rigidez flexional de la barra 3. Como ya les adelanté, en la práctica, en vez de usar gamma, usamos alfa, siendo que, ya lo vieron también en el teórico, que alfa es la cuarta parte de gamma. Entonces, y los valores que también hallaron para alfa, para inercia constante, según los vínculos, habían visto que era 0,75 para el tramo empotrado articulado o alfa igual a 1 para un tramo biempotrado. Ahora bien, por lo cual, replanteando la expresión matemática del momento en A sub 1, queda expresado como el coeficiente de repartición de ese tramo por el momento por menos MA. Y de esa manera tenemos resuelto la pregunta que nos habíamos planteado, ¿no? Aquella pregunta de qué valor de momentos asume cada tramo en relación al momento menos MA. Entonces, en definitiva, lo que está sucediendo es, como síntesis, vamos a plantear, porque estos son conceptos importantes, que la condición que regula la repartición de un momento no equilibrado es el hecho que las barras que concurren al mismo nudo deben girar el mismo ángulo, como lo vimos recién. Todas las barras que concurren en ese nudo tienen que girar el mismo ángulo. Entonces, ese momento menos MA, ¿sí?, que tiene, que genera, digamos, que tiene que generar el aparato fijador, se debe distribuir en cada barra, al momento de soltar el nudo, en esos tres momentos, porque son tres barras que concurren al nudo, en proporción a la rigidez flexional de las mismas. ¿Sí? O sea, en proporción a la rigidez flexional de las mismas. O sea que aquellas barras que tengan una rigidez flexional mayor, tendrá que aplicarse un momento mayor en esa barra para que gire el mismo ángulo que las demás. ¿Sí? Entonces, bien, allí quedan expresadas en forma teórica el valor de cómo se obtiene el valor de cada uno de esos momentos para cada de esos momentos que se tienen que aplicar en cada una de esas barras para que las tres barras giren el mismo ángulo. Ahora bien, y bueno, y allí la expresión del coeficiente de repartición en forma genérica aplicado a cada una de las barras. Ahora, en el nudo A se deben cumplir dos condiciones. Esos coeficientes de repartición que concurren en el nudo A, la suma de esos tres coeficientes tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Para que la repartición de del momento en las tres barras nos dé el 100%, ¿verdad? Y por otra parte, al repartir el momento en A, se debe equilibrar, por lo cual le voy a cambiar el signo. Esto lo vamos a ver más en detalle ahora en un ejemplo, en el mismo ejemplo teórico, y después en la segunda etapa de la clase. Pero bueno, estos conceptos son fundamentales y es en lo que se basa el método de Cross. A los efectos prácticos, la expresión matemática del coeficiente de repartición, vamos a hacer algunas simplificaciones, recordando que kappa era la rigidez y que se determinaba a través del modo de elasticidad, la inercia y la longitud de la barra. Si sustituimos esa expresión en la ecuación general del coeficiente de repartición, una de las simplificaciones que allí hacemos es
que al trabajar con estructuras que tienen el mismo material en todas sus barras, el valor del módulo de elasticidad se simplifica de la expresión de la rigidez. Por otra parte, en cuanto a la inercia del tramo, en vez de operar con los valores propiamente de la inercia de cada tramo, se utiliza una relación de inercias, lo que se llama la inercia relativa. Y se toma, o sea, es una relación de inercias, por lo cual no tiene unidad, ¿sí? Es cuánto veces más grande, es una inercia en relación a otra, y el valor unidad es la inercia mínima, la inercia más pequeña que haya de las barras que formen parte de la estructura. Entonces, la inercia relativa, ese valor unidad, perdón, o bien se determina, es el menor de las inercias mínimas de los tramos que intervienen con sus rigideces, ¿sí? O sea, de todas las barras, de todas las barras que intervienen en la determinación de las rigideces de las barras que concurren a un nudo, la menor de esas inercias, o bien, si tenemos una estructura que tenga todos tramos con la misma inercia, será la inercia única que tenga esa estructura. Entonces, a esa inercia mínima es el valor unidad. Vamos a ver después en la aplicación del ejemplo práctico cómo tomamos este valor de inercia. Pero el cociente que allí está recuadrado en rojo, en el denominador indica, hay que colocar la inercia mínima de la estructura, o sea, la inercia de la sección más pequeña, y en el numerador va variando la inercia del tramo que estemos considerando. Entonces, nosotros determinamos como valor unidad esa inercia mínima, y las demás inercias estarán referidas o en función a esta unidad, y por lo tanto van a ser valores que superen la unidad, ¿verdad? Es decir, que tendré inercias relativas de 1,5, 2,5, 3, 4, ¿sí? Veces la unidad que es la inercia mínima. Entonces, volviendo a la expresión general, en la expresión de la rigidez, en la práctica, el valor de capa lo vamos a calcular como la inercia relativa dividido la luz del tramo. Bien. Entonces, en el paso 4, como conceptos a rescatar, determinamos cómo hallar el coeficiente de repartición de las barras que concurren a un mismo nudo, y el concepto de inercia relativa que vamos a utilizar para calcular los coeficientes de repartición. Ahora, en este último paso 5 vamos a abordar esta misma estructura, pero ahora un poco más compleja en el sentido que tiene más cargas actuando en ella. Partimos entonces del esquema de forma y carga de vínculos, que es el que está allí planteado. Lo vamos a trabajar en forma teórica, ¿sí? O sea que son cargas variables, como están representados en las barras 2 y 3. Esa estructura lo que plantea el método de Cross es fijar los nodos en donde desconocemos los momentos. Entonces, en el nudo A no conocemos los momentos en los extremos de cada una de esas barras, más que nada de la barra 1, 2 y 3, porque el de la ménsula sí lo conocemos, ¿verdad? Pero de la barra 1, 2 y 3 no conocemos los momentos. Entonces, frenamos el nudo A. Los apoyos B y C ya están frenados porque eran apoyos a tierra, y el apoyo D era una articulación doble, dijimos. Ahora bien, si esa estructura, si las barras de esa estructura las aislamos y determinamos los momentos de empotramiento perfecto, como se vio en el paso 3,
que están provocados en cada una de ellas por, como dice allí, por las cargas perpendiculares al eje del tramo o momentos aplicados. En el caso de la ménsula, como vimos, la ménsula en sí misma es una estructura isostática, o sea que es muy fácil calcular el momento en el nudo A. La barra 1 no tiene carga, por lo cual no tiene momento de empotramiento perfecto, pero las barras 2 y 3 sí tienen carga y según su condición de vínculo, por ejemplo la barra 2 empotrada, tiene momento de empotramiento perfecto en ambos nudos, mientras que en la barra 3, al estar empotrada articulada, solo tiene momento de empotramiento perfecto en el nudo A. Esas barras que las aislamos para calcular los momentos de empotramiento perfecto en esa situación ficticia donde está el aparato fijador colocado en el nudo A, se vuelve a componer con los momentos de empotramiento perfecto que se hallaron. Se plantea, con el aparato fijador colocado, la sumatoria de esos momentos de empotramiento perfecto. Cada una de esas barras se determinó el momento de empotramiento perfecto con un determinado sentido de giro. Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos en el nudo A, vemos que hay momentos de empotramiento perfecto que tienen sentido horario y otros antihorario, por lo cual se suman o se restan según el sentido de giro. Nos da que el momento, la sumatoria de momentos en A es 100 decanewton multiplicado por metro. Ese es el momento que tiene que hacer, que tiene que aplicar el aparato fijador en A para que el nudo no gire. ¿Sí? Ahora, cuando se quita el aparato fijador, aparece el momento opuesto, menos sumatoria de MA, o sea, menos 100 decanewton multiplicado por metro. Y cuando lo soltamos, como ya vimos, el nudo gira, todas las barras giran con el mismo ángulo y la estructura se deforma. Partiendo de esa situación, con el aparato fijador quitado, hallamos los coeficientes de repartición según como vimos. En este caso, la ménsula no se opone al giro, es decir, que si el nudo gira con sentido horario, la ménsula acompaña. Si gira con sentido antihorario, la ménsula acompaña, pero nunca se opone al giro, no ofrece resistencia a ese giro, simplemente acompaña el sentido. ¿Sí? Entonces, por lo cual consideramos que la ménsula no tiene rigidez, por eso allí aparece el valor de 0 en la ménsula, porque no tiene rigidez, no se opone al giro. Y se calculan entonces los coeficientes de repartición de aquellas barras que sí tienen rigidez, y se calculan en función de la expresión que ya vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el denominador aparecía la sumatoria de alfa capa y en el numerador el alfa capa de la barra que estemos considerando? En este caso ya están calculados los valores, simplemente vamos a ver cómo operar, después en el ejemplo concreto lo vamos a calcular nosotros, pero lo que sí se tiene que cumplir en cualquier nudo donde concurran dos o más barras, que los coeficientes de repartición tienen que sumar 1, por lo que decía. Aquí está expresado en verde, por ejemplo, que el coeficiente de repartición para la barra 1 es 0,20, para la 2 es 0,50 y para la barra 3 0,30. ¿Esto qué quiere decir? Que de ese momento menos MA de 100 decanewton metro, la barra 1 se va a llevar el 20%, la barra 2 el 50% y la barra 3 el 30%. Eso me está diciendo el coeficiente de repartición. Quiere decir que a la barra 2 le tengo que aplicar un momento del 50% de 100, es decir, de 50 decanewton metro, para que gire tita sub 2.
A la barra 1 le tengo que aplicar el 20% de 100, que serían 20 decanewtonmetros, para que gire tita 1, y a la barra 3 un 30%, que es 30 decanewtonmetros, para que gire el mismo ángulo tita. ¿Sí? Los tres ángulos dijimos que son iguales. Entonces, ¿eso en función de qué está? ¿Por qué la barra 2 se lleva más, un 50%, y la barra 1 un 20%? Ello está en función de ¿qué? De la rigidez flexional de cada barra, que dependía de quién, de alfa, que dependía de los vínculos, y de kappa, que a su vez dependía del material, o sea, del módulo de elasticidad, de la sección que tenga, la inercia y de su longitud. ¿Sí? Entonces, una barra que tiene un coeficiente de repartición mayor significa que es más rígida. ¿Sí? Mientras que una barra que tiene un coeficiente de repartición más pequeño quiere decir que es menos rígida y es más fácil hacerla girar, ¿sí? Hacerla deformarse por un momento. ¿Sí? Imagínense en una regla más pequeña, más flexible y otra más rígida, ¿sí? Ya sea porque tiene una sección mayor, bueno, no le tengo que hacer el mismo esfuerzo a la que sea más rígida, le voy a tener que aplicar un esfuerzo mayor para flexarla. Entonces, bien, determino cuáles son los momentos, esos momentos en cada una de esas barras, según la expresión que ya vimos. Entonces, lo que voy a hacer para determinarlos es el menos MA multiplicado por el coeficiente de repartición de cada barra. Y allí están los valores numéricos de cada una, como habíamos visto. El 20% se lo lleva a la barra 1, el 50% a la barra 2 y el 30% a la barra 3. Si ahora colocamos en nuestra estructura, aisladas esas barras para poder visualizarlo un poco mejor, esos momentos repartidos en verde, ¿se acuerdan que en el paso 2, qué pasaba cuando en un extremo se aplicaba un momento y en el otro extremo estaba frenado? Bueno, en el extremo frenado, en este caso B y C, porque es una condición de apoyo, cuando se aplica el momento ese repartido, por ejemplo en la barra 1 de 20 decanewtonmetro, y el nudo B está frenado por condición de vínculo, va a aparecer un momento transmitido. ¿Sí? Y el momento transmitido lo hallábamos multiplicando a esos momentos repartidos por beta 0,5 en este caso, para la barra 1 y la barra 2. Allí en azul están expresados los momentos transmitidos. Sin embargo, en la barra 3, al tener una articulación en D, no voy a transmitir porque D no me está impidiendo el giro, ¿verdad? Ahora bien, vamos a plantear ahora los momentos finales que se dan en la estructura. Por un lado, teníamos la situación de partida con el aparato fijador colocado, los momentos de empotramiento perfecto aquí en rojo que habíamos calculado. A esta situación le voy a sumar los momentos repartidos en verde y los momentos transmitidos a B y a C. ¿Sí? Cada uno de esos momentos está aplicado en el nudo, ¿verdad? Y eso me va a dar como resultado, aquí están todos superpuestos, ¿sí? Los momentos finales que en la siguiente diapositiva veremos cuánto da. Por ejemplo, vamos a la barra 2. En la barra 2, en el apoyo a ver si lo tengo acá en la siguiente transparencia, ahí está. En la barra 2, en el apoyo A, tengo un momento antihorario de 20 y un momento antihorario de 50, por lo cual en la barra 2, el momento en el apoyo A, en el nudo A, es 70
decanewton multiplicado por metro, porque es la suma de 20 más 50. En el extremo opuesto tenía la situación que se me superponen el momento de empotramiento perfecto de 30 en rojo y en sentido horario, y el momento transmitido en azul de 25 decanewton metro con sentido antihorario. O sea que allí se restan los momentos. Por eso, a la derecha, en el nudo C, aparece un momento de 5 horario, de 5 decanewton metro con sentido horario. Y así se van determinando los momentos en los extremos de las barras. Como ven, se debe cumplir que la sumatoria de los momentos en el nudo A tiene que ser 0. ¿Sí? Si yo sumo los momentos de las barras que concurren en A, me da 0. Como ven, por otra parte, el momento de la ménsula nunca cambió. ¿Sí? El momento de la ménsula es fuerza por distancia. Y ese es el momento de la ménsula, no varía. ¿Sí? Pero para las demás barras, que tienen distinta rigidez flexional, bueno, el momento se va a repartir según esa rigidez flexional. Y aquí está cumplido el objetivo del método, que era conocer el valor de los momentos en los extremos de las barras. Y aquí termina el método de Cross. A partir de aquí, podemos aislar cada una de esas barras, considerando tanto las cargas que están actuando como los momentos finales hallados en cada una de ellas, y por métodos que ya conocemos, por procedimientos ya conocidos que ya hemos aplicado en estructuras isostáticas, se puede hallar las reacciones en los apoyos, los diagramas de solicitaciones, y al final el objetivo último es el dimensionado de nuestra estructura.